¿Qué es inmunidad adaptativa? Es un tipo de inmunidad que se produce cuando el sistema inmunitario de una persona responde a una sustancia extraña a un microorganismo, como sucede después de una infección o vacunación. En la inmunidad adaptativa participan células inmunitarias especializadas y anticuerpos que atacan y destruyen invasores extraños y previenen futuras enfermedades porque recuerdan cómo eran esas sustancias y producen una nueva respuesta inmunitaria. La inmunidad adaptativa quizás dure semanas, meses o mucho tiempo, a veces dura toda la vida. La respuesta inmunitaria adaptativa está medida por células llamadas linfocitos y sus productos. Los linfocitos expresan receptores muy diversos capaces de reconocer un enorme número de antígenos. Hay dos poblaciones principales de linfocitos, llamados linfocitos B y linfocitos T, que median diferentes tipos de respuestas inmunitarias adaptativas. Las propiedades fundamentales del sistema inmunitario adaptativo reflejan las características de los linfocitos que median estas respuestas. Hablaremos de la especificidad y diversidad, la cual la respuesta inmunitaria son específicas frente a los distintos antígenos y a menudo de diferentes porciones de un solo complejo proteico, de un polisacárido o de cualquier otra macromolécula. De memoria hablamos de la exposición del sistema inmunitario a un antígeno extraño que favorece su capacidad para responder de nuevo a ese mismo antígeno. Las respuestas a esta segunda exposición y a las sucesivas, llamadas respuestas inmunitarias secundarias, suelen ser más rápidas, de mayor magnitud y más amplias que la primera respuesta inmunitaria a ese antígeno o a primaria. Ahora bien, la falta de reactividad frente a lo propio, que en este caso es la tolerancia de lo propio. Una de las propiedades más destacadas del sistema inmunitario adaptativo, que es su capacidad para reconocer muchos antígenos extraños, que en este caso es lo ajeno, responder a ellos y eliminarlos sin reaccionar contra las sustancias antígenas del mismo individuo, que en este caso es la propia. Continuando con inmunidad adaptativa natural. Sabemos que la inmunidad puede ser inducida a un sujeto mediante alguna infección, vacuna, de la madre al feto, entre otros. En la inmunidad adaptativa natural tendremos una inmunidad adaptativa natural pasiva y una activa. En la inmunidad natural activa vamos a tener que en ella sí existirá una exposición ante un antígeno extraño, es decir, que nuestro cuerpo creará mecanismos protectores propios para poder combatir esta infección y así generar anticuerpos y memoria. Un ejemplo de esto serían las infecciones parasitarias o virales. En cambio, en la inmunidad adaptativa natural pasiva existirá una transferencia adoptiva. Esta transferencia va a ser el paso de sueros o de linfocitos de una persona que ya ha sido dotada de una inmunidad específica, es decir, de una persona que ya presentó la enfermedad y que su cuerpo ya reaccionó ante esta y ya creó esa memoria. Entonces, estos linfocitos serán transferidos a otra persona que no ha sido expuesta ante este antígeno y que sin embargo tendrá los anticuerpos y la memoria de estos, como si hubiera sido expuesto, pero no lo fue. Es decir, esta persona va a tener la memoria y los anticuerpos sin haberse dado cuenta de que los obtuvo. Un ejemplo de esto sería el calostro y el paso de linfocitos a través de la placenta. Entonces, recuerden que la principal diferencia entre la inmunidad adaptativa natural pasiva y activa es que la pasiva no se expone la persona ante este antígeno y en la activa sí hay una exposición a la que el cuerpo usa mecanismos propios para combatirlo, y que ambas inmunidades naturales activa y pasiva van a tener una especificidad, pero la que va a crear una memoria es la inmunidad activa. Hablaremos sobre la inmunidad adaptativa artificial,
que se da en dos características, activa y pasiva. El primer punto se confiere mediante las respuestas del hospedador a un microbio o antígeno microbiano. El segundo, si se proporciona resistencia a la infección. El tercero, si es específica frente a antígenos microbianos. El cuarto, si se genera memoria inmunitaria. Antes de esto, les diremos qué es la inmunidad adaptativa artificial activa. La inmunidad adaptativa o activa se desarrolla a lo largo de la vida de una persona. Cuando la gente se desarrolla, también se va exponiendo a enfermedades o se inmuniza a ellas a través de vacunas. En la imagen que vemos una inmunidad activa, tenemos un antígeno microbiano, sería por cualquier vacuna infectada o infección. Esto pasa días o semanas, ya tenemos una exposición a la infección y ya tenemos una recuperación a nuestra inmunidad. ¿Tiene especificidad de memoria? Claro que sí. En la otra imagen tenemos una inmunidad pasiva, tenemos un suero o anticuerpos procedente de sujetos inmunes. Esta da una administración de suero a sujetos no infectados. Tiene una infección y también tiene una recuperación de inmunidad de memoria especificidad. Claro que sí. Empezaremos a hablar un poco acerca de la inmunidad humoral. Más que nada, esta inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra los microorganismos extracelulares y sus toxinas, en la cual los componentes del sistema inmunitario que atacan a los antígenos no son las células directamente, sino son macromoléculas. Macromoléculas obviamente se refiere a macro, grande, grandes moléculas, ¿no? Como anticuerpos o proteínas del sistema de complemento, que anteriormente ya hemos estado hablando de él, y la verdad es un sistema que nos ayuda para un ataque obviamente mucho más eficiente. Ok, un ejemplo muy claro de nuestra inmunidad humoral está en las luces de los sistemas digestivo, respiratorio y en la sangre. ¿Por qué? Porque debido a esto, los anticuerpos secretados pueden unirse a ellos y contribuir su destrucción. O sea, son como un complemento, por así decirlo, para que la destrucción de ciertos microorganismos o agentes extraños que entren con la intención de hacernos daño, pues sean acabados y eliminados con mayor eficacia. Este tipo de inmunidad va a contar con características muy específicas y sobre todo muy importantes, las cuales le van a ayudar a diferenciarse de las demás. Un punto importante va a ser la especificidad, la cual va a ayudar a que ésta sea fina. Va a estar dada por la presencia de receptores en la membrana de los linfocitos, los cuales le van a permitir responder de forma específica contra un microbio extracelular. También va a ser diversa, o sea que va a tener esa gran capacidad de responder a ciertas cantidades de microbios diferentes, o sea que va a contar con epítopos muy diversos. También tendrá la memoria inmunológica, o sea que va a tener esa gran capacidad de responder de forma rápida y eficiente a un encuentro posterior de este mismo microbio. Esto quiere decir también que va a tener una propiedad de ser una memoria de larga vida prácticamente, ¿no? Entonces va a tener esa gran característica de poder reconocer al microbio sin importar cuánto tiempo haya pasado en la que nos hemos infectado de este. La autorregulación será otro punto muy importante, ya que esto permite que la respuesta dure solo el tiempo necesario para eliminar la infección. La importancia de esto es que, siendo todos los mecanismos protectivos dañinos, se evita el daño en los tejidos del hospedero o se minimiza, pero siempre hay algo de daño, ya sea mínima o no. Y como último punto y importante, vamos a tener la tolerancia o distinción de lo propio, ya que esto permite que las respuestas sean dirigidas simplemente a lo extraño y no a lo interno de la célula. Ahora es turno de la inmunidad adaptativa del tipo celular.
Esta recibe el nombre debido a que sus mediadores son células, a diferencia de la inmunidad humoral, cuyos mediadores son moléculas. Las células T o linfocitos T son los principales efectores de la inmunidad celular. Estos se encargan básicamente de erradicar a los microorganismos intracelulares. Existen dos subpoblaciones. Estas van a ser los linfocitos T colaboradores o helper CD4 y los linfocitos T citolíticos o citotóxicos CD8. A su vez, los linfocitos T helper, que estos se van a dividir en T helper 1 y T helper 2. Este tipo celular reconoce los péptidos antigénicos de los microorganismos intracelulares cuando se expresan en la superficie de la célula huésped asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 o complejo mayor de histocompatibilidad 2, de acuerdo a quien sea el linfocito T efector CD4 o CD8 respectivamente. Ahora bien, hablando del reconocimiento del antígeno por los linfocitos T, para que la respuesta celular se lleve a cabo, los linfocitos T inactivos o naive deben madurar estas a células efectoras. Ese paso se produce cuando las células T reconocen a los antígenos. Los linfocitos T por sí solos no son capaces de identificar a los antígenos extraños. Necesitan estos que les sean presentados para cumplir esta función de gran importancia en el sistema inmunológico. Entonces, este va a constar de un grupo de células denominadas células presentadoras de antígenos o APC, dentro de las cuales se incluyen a los macrófagos, linfocitos, células B, células dendríticas y células de Langerhans. Estas moléculas comparten la particularidad que completamente todas, expresan en sus membranas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, a las cuales se le asocia el péptido extraño, y de esta manera se les puede presentar a las células T. Ya cubierta la presentación del péptido extraño asociada a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad 1 o complejo mayor de histocompatibilidad 2, los linfocitos T necesitan algo llamado coestimulación, que va a consistir en el reconocimiento de ciertas proteínas asociadas a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, denominados justamente coestimuladores. Esta interacción genera una cascada de señalización intracelular que lleva a la expresión de ciertos genes codificadores de proteínas de membrana, las cuales son receptores para citocinas. Este mecanismo básicamente va a preparar a los linfocitos T para recibir a su segunda coestimulación, las citocinas. Las más importantes en las etapas de expansión clonal es la interleucina 2. Esta es producida por los linfocitos T helper, ya sea para coestimular o para los CD8 a sí mismos. Los mecanismos efectores de la inmunidad celular. Ahora hablando de los linfocitos T helper 1 y 2, la principal función de las células TCD4 es, como su nombre lo indica, colaborar en la activación y la actividad de otros tipos celulares mediante la secreción de diversas citocinas, que además participan en el desarrollo de cada subespecie. Los linfocitos TH1 secretan principalmente interferón gamma, citocina importante en la activación de macrófagos. Esta citocina también estimula la diferenciación de CD4 naive a los linfocitos T1, mientras que recibe o inhibe la diferenciación a TH2. A su vez, los TH2 secretan en su primer lugar interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13, cuya principal función es la maduración y activación de mastocitos y eosinófilos, mientras que inhibe la activación de los macrófagos. Además, estimula la diferenciación celular de CD4 naive a células linfocitos TH2 e inhiben la diferenciación hacia TH1. Pasando ahora a los linfocitos T citolíticos, citotóxicos o CD8, estos van a recibir el nombre por su capacidad de lisar a las células infectadas con microorganismos intracelulares, las cuales no pueden ser eliminadas por los fagocitos. En primer paso es reconocer a las células infectadas. CD8 reconoce a los péptidos presentados por las moléculas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, las cuales pueden ser expresadas por los tipos celulares nucleados
Una vez que el linfocito T citolítico interactúa con el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y sus coestimuladores, es activado y esto lleva a la exocitosis de gránulos. Los gránulos de CD8 contienen las proteínas perforinas y granzimas, cuyos mecanismos de acción ya han sido expuestos hablando ciertamente de la inmunidad adaptativa. Los linfocitos T también expresan FAST, que interactúan con FAS en la membrana de las células blanco e inducen a la apoptosis.